Hola, buen día, les saluda Fernando Plasencia. En esta ocasión voy a explicarles un poco acerca de lo que es el resumen ejecutivo del expediente del estudio de impacto ambiental del proyecto complejo hidroeléctrico Huamuco. Quiero comenzar con una frase del poeta y filósofo bengalí Rabindranath Tagore, quien nos decía que convierte un árbol en leña y arderá para ti, pero no producirá flores ni frutos para tus hijos. Gran frase que nos incentiva a cuidar los recursos naturales. Muy bien, el proyecto trata de la construcción, el mantenimiento y operación también, y finalmente el abandono de un complejo hidroeléctrico compuesto por dos centrales hidroeléctricas. La primera, la central hidroeléctrica Huamuco 1, va a constar de una potencia aproximada de 130,3 megavatios. Se va a ubicar en el margen izquierdo del río Huamuco y también tiene diseñado lo que es un caudal de 48 metros cúbicos por segundo y una caída de 316 metros. Luego tenemos la central hidroeléctrica Huamuco 2, la cual tendrá una potencia aproximada de 196,1 megavatios. Esta central se va a ubicar al margen derecho del río Huamuco y tiene de igual manera un caudal diseñado de 48 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y una caída de 475 metros aproximadamente. Sí, de acuerdo también a un geoservidor del Ministerio del Ambiente, este proyecto no va a intervenir en ninguna área natural protegida o zona de amortiguamiento, ¿sí? Por lo cual va a cumplir todo lo que dice el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Muy bien, el área de estudio es de 9.188 hectáreas, para ser exacto. Ahí va a incluir el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Mientras que el área del proyecto, donde se va a desarrollar el proyecto, es de 253,79 hectáreas, que hace más o menos el 2,8% del área total de estudio. Muy bien, como podemos observar, en el mapa se encuentra el río Guayaga a la derecha como referencia. El área de estudio está enmarcado de color negro, que es una extensión de 9.188 hectáreas, y la línea azul viene a ser el río Huamuco, que el área de estudio serían de 200 kilómetros intervenidos por el proyecto. De rojo vemos al área de influencia directa y de verde al área de influencia indirecta del proyecto. Ahora vamos a ver a los dos poblados que están involucrados en el área de estudio del proyecto. De color blanco podemos ver al poblado de Nuevo Caján, ¿sí? Que es, como vemos, se encuentra a orillas del río Huamuco, como podemos ver, y el punto blanco más pequeño es el poblado de Puerto Alianza. Ambos, como indicaba, en las orillas del río Huamuco, están presentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es también la infraestructura del proyecto. La infraestructura ocupa un 2,81% del área de estudio, que viene a ser 253 hectáreas aproximadamente. Primero tenemos en lo que viene a ser al suroeste, lo que viene a ser la presa de la central Huamuco 1, y el río en este caso va de sur a norte, debido a que culmina en la vertiente del Atlántico. Bueno, después de ello, en el norte de la presa tenemos a la casa de máquinas de la central hidroeléctrica 1, al igual que la entrada principal también a la central hidroeléctrica. Y allí nada más a continuación se encuentra también el punto de captación y la presa de la central hidroeléctrica 2, la cual podemos ver más arriba, casi al finalizar al norte del área, su casa de máquinas y la entrada principal también a la central Huamuco 2. ¿De acuerdo? Y todo eso, como vemos, está pues relativamente cerca a ambos poblados. El proyecto se va a llevar a cabo en el distrito de Santa Rosa del Alto Yanasanca. Esto es parte de la provincia del Marañón, ubicado en el departamento de Huánuco. Para acceder a estos lugares, o para llegar exactamente hacia los poblados cercanos a donde va a hacerse el proyecto, primero tenemos que ir vía aérea o terrestre hasta Tingomarillas, la ciudad. Luego de ello, mediante la carretera Fernando Belaúnde Terry, se va a ir hasta el poblado Madre Mía, desde donde se va a cruzar al río Guayaga para llegar al poblado de La Morada, y desde allí finalmente se va a tomar un camino hacia el poblado de Nuevo Caján, que es la zona más cercana hacia el área del proyecto. La energía de este proyecto va a beneficiar directamente al sistema eléctrico interconectado nacional, que va a permitir la transferencia directa de energía eléctrica a través de los diversos sistemas conectados en todo el Perú. Este proyecto tiene una inversión total de 927,5 millones de dólares, los cuales van a estar distribuidos en tres etapas. La primera
es la etapa de construcción, la cual tiene un plazo de ejecución de 42 meses. La segunda es la etapa de operación y mantenimiento, la cual va a ser durante 50 años. Durante esos 50 años se va a ejecutar el proyecto también. Y finalmente la etapa de abandono, la cual tiene un plazo de ejecución de 2 años. Ahora hablaremos de las acciones impactantes que trae consigo este proyecto. Como se sabe, cada acción siempre trae una consecuencia, ¿no? O en todo caso un impacto. Y depende de esta acción, el impacto puede ser negativo o positivo. Es por ello que al ser este un proyecto de grandes magnitudes, se debe tener en cuenta de lo más mínimo de cada actividad que se va a realizar durante todo el transcurso del proyecto, desde el inicio hasta el final. De esta manera se puede prevenir anticipadamente algunos impactos negativos o compensarlos en todo caso. En el mapa que estamos viendo en esta diapositiva podemos ver algunas acciones impactantes como son la emisión de gases o de partículas, la remoción de suelos a causa de las actividades de excavaciones, también lo que es la emisión de ruido, ¿no? Generación de ruidos y otros impactos negativos y positivos también que puede generar este proyecto, los cuales veremos a continuación. En el componente aire tenemos dos impactos básicos claros reconocidos en el estudio. Primero viene a ser la emisión de material particulado y polvo hacia la atmósfera, y el segundo viene a ser la emisión de gases nocivos para la atmósfera. Todo ello en la etapa de construcción por todas las actividades que se van a realizar, ¿no? Por el uso de la maquinaria, y los gases por la combustión de la maquinaria y el transporte del personal, ¿sí? Eso es lo más básico en el recurso aire. De igual manera se están tomando acciones, o se van a tomar acciones, perdón, para poder controlar estos impactos negativos leves en el aire. Para el recurso hídrico tenemos los siguientes impactos. Primero tenemos en la etapa de construcción lo que es el consumo del recurso hídrico para las actividades de construcción, durante toda la etapa de construcción, que son 42 meses. Luego también tenemos lo que es la descarga de efluentes domésticos por el uso de instalaciones sanitarias para el personal que trabaja, y también por descargas industriales, ¿no? De efluentes industriales por las diferentes actividades en esta etapa, ¿sí? Pero todo ello cumpliendo siempre con la normatividad de los límites máximos permisibles. Ahora, en lo que vienen a ser las otras dos etapas de operación y mantenimiento y en la etapa de abandono se han unido en una sola en esta ocasión. En estos casos, en estas dos etapas, un impacto sería la desviación del río Huánuco por ambas centrales, ¿no? Por la captación y devolución de ambas centrales hidroeléctricas. También tenemos lo que es la descarga de sedimentos en la etapa de devolución del agua en cada central hidroeléctrica. Pero a esta devolución de agua no se le, en los sedimentos no se le agrega nada diferente a lo que ya viene en la naturaleza, en los mismos sedimentos con el agua, lo que arrastra. Otro recurso natural importante también en el sector es el suelo, ¿de acuerdo? En esta ocasión solamente se ha considerado un posible impacto negativo en este recurso, el cual viene a ser la pérdida de la capacidad agrícola en el suelo, ¿de acuerdo? Esto debido a todas las actividades en el proceso de construcción para el desbosque, ¿no? De la zona y poder construir ahí todas las instalaciones, ¿no? La infraestructura y también para las vías de acceso a la zona. Aparte de ello, no se considera que puedan existir algunos otros impactos ocasionados por el proyecto en el recurso suelo. En el caso de la flora silvestre que existe en la zona, se han determinado o se han identificado 1.477 especies de flora silvestre, de las cuales 236 son de uso o importancia socioeconómica en la zona, tales como puede ser para uso medicinal o para extracción de madera, ¿de acuerdo? Una de ellas, la más destacada en este rubro de la madera, es el cedro de altura o cedro blanco, el cual está catalogado como una especie vulnerable, ¿sí? De todas estas especies, se han detectado que son 6 especies que están catalogadas como casi amenazadas. Luego, 7 de ellas están como vulnerables, incluido allí el cedro blanco, como mencionaba anteriormente, y 2 especies en estado crítico, en peligro crítico. Los impactos que puede haber en la flora silvestre son los siguientes. Primero, en la etapa de construcción, se pierde cobertura vegetal debido a las instalaciones de la infraestructura del proyecto y también por las vías de acceso a la zona. Se tiene que quitar vegetación
que puede ser importante también para la zona. Pero después de ello, solamente la ocupación del proyecto, como es de 2,8% de toda el área de estudio, no significa tanto espacio, pero de igual manera se va a tener en consideración debido al estado de protección o de conservación de algunas especies en la zona. Después de ello, no se espera ningún otro impacto en las otras dos etapas, debido a que todo ello va solamente a hacerse dentro de las instalaciones de las centrales hidroeléctricas. Al hacer un estudio de la fauna silvestre de la zona, se han clasificado en 4 categorías. Primero tenemos en las aves, en las cuales se han caracterizado 287 especies de aves, de las cuales se encuentran distribuidas en 49 familias y 19 órdenes. La más común, la familia más común es de tiránidos, que son una especie de aves diminutas que se alimentan mayormente de insectos. ¿Sí? Ahora, de estas especies, 2 han sido catalogadas como casi amenazadas, están en peligro por ahí, y 6 como vulnerables, tienen algún tipo de vulnerabilidad ante acciones humanas. Ahora, el ave más destacada que se ha encontrado en la zona es el gallito de las rocas, que como sabemos es conocida por ser el ave nacional del Perú. Luego tenemos también la categoría de mamíferos, en la cual se distinguieron 104 especies distribuidas en 28 familias y 10 órdenes. La mayoría es de una familia de murciélagos llamada Philostomidae, ¿de acuerdo? Siguiendo también con ellos, son 22 las especies de importancia socioeconómica de los mamíferos para la zona, mayormente usadas en lo que son pieles y alimentación. También se encontraron o se categorizaron 3 especies como casi amenazadas, 2 también que estaban en peligro, 3 de ellas como vulnerables, tienen algún tipo de vulnerabilidad, y una en peligro crítico. Siguiendo con las categorías, encontramos los anfibios y reptiles, de los cuales se detectaron 46 especies de anfibios y 44 especies de reptiles. La más abundante es de un anfibio, que es la rana Pristimantos lirelus, ¿de acuerdo? De la cual se encontraron más especímenes que de las otras familias. Respecto a las especies, son 10 de especies de anfibios y reptiles, de ambos, con importancia socioeconómica. 5 son de uso medicinal y una de uso de alimentos, para ser exactos. También después de ello se caracterizaron a 2 especies en estado vulnerable y una en estado catalogado como que aún faltan datos para poder determinar su nivel de vulnerabilidad. Finalmente tenemos la categoría de artrópodos, ¿no? Los pequeños insectos, de los cuales se determinaron que existen en la zona 319 especies, de las cuales las más diversas es de los escarabajos, ¿no? Las familias de escarabajos son las más diversas, luego las hormigas y finalmente las avispas. La especie más abundante en la zona de artrópodos es un escarabajo del género Onterus. Entre los impactos que podemos encontrar en la fauna silvestre de la zona, tenemos en las 3 etapas. Primero, en la etapa de construcción, tenemos que por actividades, ¿no? de las actividades de construcción, movimientos de tierras y otras más, esto va a provocar pérdida del hábitat natural de ciertas especies. De igual manera, la presencia humana y los ruidos generados por las actividades y la maquinaria va a perturbar a la fauna, haciendo que huyan de sus zonas de confort, de sus zonas de hábitat. En la etapa de operación y mantenimiento, tenemos mayormente lo que viene a ser la perturbación por las instalaciones en hábitats naturales durante los 50 años que va a durar la etapa de operación y mantenimiento. De acuerdo, de igual manera, la captación, ¿no? Las fases de captación y devolución de agua en las 2 centrales hidroeléctricas va a ocasionar un declive o una pérdida de la conectividad del hábitat acuático, pudiendo perturbar también a la fauna acuática del río Huamuco. Finalmente, en la etapa de abandono, tenemos otro impacto que es el mismo que ocurre en la etapa de construcción, que es la perturbación de las especies de fauna por ruidos o presencia humana, haciendo que huyan de sus zonas habitables. Y también tenemos de igual manera lo que es la pérdida leve en la calidad del hábitat acuático por las actividades de abandono del proyecto al finalizar todo el tiempo estimado. Muy bien, ahora hablando del paisaje natural de la zona, como podemos observar en la imagen superior, podemos ver la naturaleza del paisaje en el distrito o en el poblado de Cajanque.
Y en la imagen inferior podemos ver lo que es el paisaje silvestre o boscoso en los alrededores del río Huánuco. ¿Sí? En la siguiente diapositiva veremos cómo es ya directamente las orillas de este río para ver con más detalle. También tenemos lo que son los impactos en este recurso paisajístico. Primero, en la etapa de construcción sería lo que viene a ser las instalaciones como tal, desde el inicio de las actividades de construcción hasta finalizar las actividades de abandono. Todas estas instalaciones van a tener un impacto levemente negativo en la calidad del paisaje, ¿sí? Pero el área de estudio, todo el área de estudio posee lo que es una topografía accidentada, un relieve accidentado. Por ello, la visibilidad de todas las instalaciones del proyecto van a ser muy escasas desde los poblados cercanos. Por ello no habría ningún problema y por eso se considera un impacto leve. Además, todos los sistemas que van a conducir cada uno de los contenidos de agua en ambas centrales son subterráneos, por lo cual solamente afectaría en el recurso suelo al hacer las excavaciones, más no en el recurso paisajístico, ya que eso será totalmente leve y casi imperceptible por los pobladores. En la etapa de operación y mantenimiento y abandono, también al final, solamente se van a mantener de igual manera los mismos impactos anteriormente mencionados, ¿de acuerdo? Además, en la imagen que vemos ahora, de la izquierda, es el paisaje que les mencionaba de la orilla del río Huánuco. ¿Sí? Como podemos ver, es un paisaje boscoso silvestre. Y en la imagen derecha podemos observar el paisaje boscoso también en otra zona llamada Mantillo. Es una zona cercana también a los dos poblados de Caján y de Puerto Alianza. Hablaremos un poco más acerca también de la estructura socioeconómica, en la cual vamos a encontrar mayormente impactos positivos. Primero, tenemos que, para el proyecto se desarrolle, necesita tener buenas rutas de acceso, por lo cual van a mejorar estas rutas como caminos, senderos para las poblaciones. Ese es uno de los beneficios. Otro también es lo que viene a ser la generación del canon hidroenergético. Esto ya es en la etapa de operación y mantenimiento, en lo cual este canon hidroenergético será distribuido por el Estado peruano en el ámbito geográfico donde se desarrolla el proyecto. Es decir, que se van a beneficiar las poblaciones involucradas en el área de estudio del proyecto. Tampoco, aparte de ello, no se espera otro impacto negativo, excepto con lo que viene a ser la afectación en la producción agrícola. Esto va de la mano junto con el impacto negativo que va a sufrir los suelos agrícolas, los cuales se mencionó anteriormente. Y finalmente también lo que viene a ser en todas las etapas va a haber un impacto positivo en la generación de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Esto también va a beneficiar a la población para que mejoren la economía en cada familia, tengan mayores ingresos y de esta manera puedan estar económicamente más estables de lo que ya posiblemente puedan haber estado anteriormente. Ahora bien, hablando de los recursos culturales e históricos, tenemos que mencionar primero que durante las evaluaciones que se realizaron en la superficie de la zona para verificar restos arqueológicos, no se encontraron alguna evidencia de estos restos arqueológicos o históricos en las áreas a intervenir, por lo cual se cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos para la continuación del proyecto. Por ello, no va a haber ningún impacto en algún tipo de restos arqueológicos o históricos en la zona. Segundo, también que el proyecto no va a presentar en ninguna de sus etapas ningún tipo de cambio o alteración en lo que son formas tradicionales de vivienda, lenguaje, mitología, vestimenta, organizaciones involucradas en su sociedad, transporte o comunicaciones. Bueno, en este último, en transportes y comunicaciones, no serían impactos o cambios negativos, más bien positivos, como mencionaba anteriormente con la mejora de vías de acceso. Tampoco se van a presentar cambios en lo que viene a ser el sector salud de la zona o en la religión también de las personas. Por ello, no habría ningún inconveniente en estos factores de los recursos culturales e históricos en la zona de estudio. Una vez que hemos visto los impactos asociados a cada uno de los factores sociales, económicos y ambientales que tienen que ver con este proyecto, podemos verificar lo que son el nivel de afectación de cada uno de estos recursos por los impactos ocasionados por el proyecto.
Como podemos ver en el cuadro, tenemos que la mayoría poseen lo que es un impacto o un nivel de afectación leve, ¿de acuerdo? Pero tenemos también lo que son impactos moderados, que se tienen que tomar en consideración para cuidar los recursos que puedan verse afectados. Entre ellos tenemos lo que es el agua superficial, que su mayor impacto sería el consumo de agua superficial en las actividades de construcción. También tenemos la flora, la cual también en la etapa de construcción va a ser afectada moderadamente por la instalación de infraestructura. La fauna silvestre de igual manera por la pérdida de su hábitat y también por ahuyentarla debido al ruido o presencia humana por maquinarias también. También la vida acuática, que va a ser afectada en la etapa de operación y mantenimiento debido a las captaciones y devoluciones de cada una de las dos centrales hidroeléctricas. Todas estas que acabo de mencionar se han catalogado como impactos moderados, para los cuales se van a tener que tener en consideración especial en un posible plan de manejo ambiental. Bueno, para finalizar con el trabajo, hemos podido ya ir observando que este proyecto es muy prometedor en lo que viene a ser el rubro de las energías renovables, ya que va a producir energía limpia sin afectar a la naturaleza de manera irreversible o fuerte, para que más personas puedan tener acceso en nuestro país a la electricidad. También podemos concluir en que la mayoría de estos, los impactos estudiados en este caso, son leves, es decir, no van a representar alguna consecuencia grave al desarrollarse el proyecto, pero las que sí son consideradas como moderadas van a ser tomadas con gran importancia en un plan de manejo ambiental adecuado para cubrir todas las necesidades de proteger a estos recursos naturales, para no afectar a las poblaciones cercanas ni generar ningún cambio negativo. También otro beneficio que va a brindar este proyecto es, como mencionamos, el canon energético. Esto va a dar un impulso económico a estos poblados cercanos y a sus municipios. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.